Hola, les doy la bienvenida, gente sandía. Gracias por estar ahí. Suscríbanse. Gracias por estar en el canal y compartir lo que se está haciendo acá, que realmente nos alegra poder acompañarlos y brindarles contenido. Así que bueno, vamos directo al tema de hoy, que son los tipos de comillas que existen y cómo usarlas. Y empezamos con una cara particular, no sé si conocen al Dr. Evil. Ya vamos a hablar sobre por qué está este señor en esta etapa. Así que vamos directo al contenido. Bueno, existe una serie, por eso les quería comentar, que se llamaba Austin Powers, que es unas películas humorísticas, una especie de comedia de espías y de acción bastante particular, digamos, que tenía, como ahí tienen a los dos personajes centrales, y tenía un personaje que era el maligno o el evil, que es el señor que ven acá ustedes, que tenía un formato bastante particular y que estaba todo el tiempo pergeñando de qué manera destruir el mundo. Hacía planes para aterrorizar a todo el mundo, y se han hecho memes, como ven acá, de la figura, por supuesto con la figura del Doctor Evil. Así que bueno, gracias Marcos por aportarme este personaje, porque resulta que este personaje, cuando planeaba sus maldades, las ponía entre comillas, y así lo van a encontrar en muchas fotos, ¿no? Hablando de las comillas. Así que bueno, como estamos haciendo esta serie de videos sobre lectura y escritura con personajes del cine, nos parecía que estaba muy bueno para iniciar este video sobre las comillas, que no solemos darles mucha importancia, pero es muy interesante saber de ellas. Así que bueno, vamos, quédense hasta el final del video que les hago una síntesis y les muestro una metáfora que se me ocurrió para las comillas. Gracias por estar ahí. Bueno, gracias también, por supuesto, a Mauro González, que bueno, es uno de los suscriptores del canal, a Moisés Elíezar Tiznado Echegoyen, que también me escribió, Mauro desde Bolivia, y acá Moisés me cuenta que se pasó la tarde viendo las clases en los videos del canal. Así que bueno, gente, ustedes saben que es un enorme esfuerzo hacer un canal de YouTube con contenido y bueno, se agradece suscribiéndose, tocando esa campanita famosa y esa es la manera, además de poner likes y comentar, de agradecer. Así que bueno, los espero que se suscriban. Bueno, vamos directo. Las comillas son un signo ortográfico, ¿no es cierto?, que tiene doble puntuación. La comilla se usa abriendo y cerrando. Ese es digamos, el formato que tiene y tienen distintos usos, ¿no? El más común es usar comillas cuando vos trabajas poniendo los textos de otra persona en tu propio texto y eso se llama cita textual. Es importante que recuerden que la cita toma exactamente las palabras del otro autor y las mete dentro del texto, entonces allí se usan las comillas, ¿no? Este es el primer uso tradicional de las comillas. Otro uso interesante es en obras literarias, cuando vos querés mostrar que un personaje de manera particular dijo algo, ponés, por ejemplo, dijo José dos puntos y entre comillas lo que dijo José dentro de la obra literaria, esa es la segunda manera. Otra es usar las comillas para marcar algunas palabras y eso es muy lindo de nuestro idioma, ¿no? Cuando yo quiero hablar de que algo es raro, es impropio, es vulgar o es dudoso, ¿no? Pongo esa palabra entre comillas. Eso, por ejemplo, un ejemplo acá abajo. Dijo que le va muy bien con sus negocios. Y si yo estoy poniendo esos negocios entre comillas en determinado contexto de texto, estoy poniendo en dudas de qué negocios estamos hablando. Bueno, esa es una manera también de usar las comillas. Otra manera, cuando en un texto se comenta, ¿no es cierto?, un término desde el punto de vista lingüístico, como dice acá, ¿no? Se escribe, por supuesto, entre comillas. La palabra cándido, entre comillas, es esdrújula. Ahí sí se marca una palabra con comillas. Otra manera, en obras de carácter lingüístico, ¿no es cierto?, donde se usan las comillas simples para definir y especificar los significados, ¿no? Si yo te digo la voz apicultura está formada a partir de los términos latinos apis, abeja, y cultura, cultivo, crianza, eso está muy bien puesto así con comillas simples, ¿no? Fíjense la diferencia. Ahí están las comillas simples y antes eran las comillas dobles. Otra manera en que se usan las comillas.
para citar el título de un artículo, por ejemplo, o un poema o un reportaje o algún capítulo de un libro, por supuesto, se pueden utilizar las comillas eventualmente. Y también yo agrego acá un uso libremente, que es el uso que se hace gráficamente de las comillas. A mí particularmente me encantan. Vamos a ver acá algunos ejemplos gráficos al final, de que la comilla se usa como elemento visual, ¿no? Compositivo en una pieza gráfica de una manera libre y lúdica. Es como jugar con un elemento, como lo hice yo acá en la tapa de este video. Muy bien, entonces veamos tipos puntuales de comillas. Acá yo les he puesto con color las comillas. Para hacer este video trabajé con una tipografía que se llama Georgia, que me parece muy interesante para hacer esto. Y vamos con los tipos concretamente. El primer tipo, y muy común, son las comillas angulares, que son estas que estamos viendo acá, que tienen estos ángulos tan marcados, que también se llaman latinas o españolas, y son bajas, las comillas, si ustedes se fijan aquí, y centradas con respecto a la palabra. Ahí les puse la línea del renglón para que vean a qué altura están las comillas, se centran con respecto a la palabra, son habituales en español, ¿no es cierto? Abren y cierran, como ya sabemos. Hay un subtipo de estas comillas que llaman las comillas angulares simples, que tienen simplemente un ángulo y no dos, ¿no? Pero como gran tipo son el número 1, comillas angulares latinas o españolas. El segundo grupo de comillas son las comillas inglesas y que son altas. Fíjense que otra vez les puse el renglón acá de la palabra para que vean el espacio que queda, ¿no es cierto?, entre la comilla y el renglón, cosa que no pasaba con las angulares. Entonces, las comillas inglesas o altas, ¿no es cierto?, pueden tener dos tipos de cierres y eso también es interesante visualmente. El cierre que ven acá, de un lado y del otro, es el cierre inverso. Y el cierre simétrico, se los marqué acá con la comilla de otro color, donde se replica la comilla de manera simétrica. Cualquiera de las dos comillas inglesas funciona bien y estas son inglesas o altas. Y después tenemos las comillas simples, ¿no? Entonces, estas comillas simples también pueden cerrarse de manera inversa, como se ve acá, ¿no? O de manera simétrica, como se ve acá. Estas comillas simples o sencillas a veces se usan para poner, para llamar la atención dentro de otra frase que está encomillada, ¿no? Eso lo vamos a ver concretamente en unos ejemplos a continuación. Bueno, veamos esos ejemplos. Por ejemplo, acá tengo una cita de Francis Bacon que dijo, Francis Bacon señaló, si comienza uno con certezas, terminará con dudas. Mas si se acepta empezar con dudas, llegará a terminar con certezas. Me parece interesante este juego de palabras y además el concepto, ¿no? Esa cuestión de empezar con certezas, bueno, siempre te va a conducir a la duda. En cambio, si dudas al principio, capaz que posiblemente llegues a alguna certeza. Me parece interesante, de paso, esta frase de Bacon y como ven, como es una cita textual, se escribe con las comillas angulares, latinas o españolas, que son estas que están acá. Así se puede escribir una cita. Y otra cita que también se puede escribir y es correcto con comillas inglesas, ¿sí? Se puede escribir una cita indistintamente con cualquiera de las dos comillas, como por ejemplo esta frase que dice Martín Joly. De paso yo les cuento, yo elegí frases que a mí me parecen interesantes, de paso para mostrarles los ejemplos, ¿no? Martín Joly escribió, la composición es la geografía interior del mensaje visual. Qué buena que está esa frase, la vamos a tomar para otro video. Pero fíjense acá cómo usamos las comillas. ¿Y por qué las usamos? Porque son citas directamente tomadas de los autores, como los autores las escribieron. Así que acá tienen la aplicación de comillas inglesas. Entonces, comillas angulares o inglesas se pueden usar para citas textuales. Bueno, a mí se me ocurrió cuando pensaba en el uso más complejo de las comillas, en esta muñequita que tenía y que tengo en mi oficina. Bueno, es una muñequita mamushka. Ustedes saben cómo son las mamushkas. Es una belleza, ¿no? Es una belleza. Hay una mamushka que es un récord que tiene 75 muñecas en su interior. Esta no tiene tantas, pero miren qué belleza, ¿no? Bueno. Esta idea de las mamushkas
o matrioshka también se llama, es un tipo de muñeca especial rusa, o babushka también la pueden encontrar con ese nombre. Es de 1890 la idea. Y ese concepto de algo dentro de otra cosa y dentro de otra cosa y dentro de otra cosa, me parece que es una buena metáfora para hablar sobre cómo se pueden usar las comillas de manera parecida a lo que sería esto, ¿no? Estas muñecas, digamos, se utilizan para marcar niveles distintos en una oración. Eso ténganlo en cuenta, vamos a ver un ejemplo ahora de eso, de cómo hacer eso y de cómo usar las comillas. Yo acá se las puse con color. Entonces tienen las angulares en verde, ¿no es cierto? Las amarillas y las celestes que van marcando niveles, como pasa con las matrioshka. Muy bien. Entonces, se recomienda utilizar en primera instancia las comillas angulares. O sea, si vas a trabajar con varias comillas, empieza con las angulares, que son las más fuertes, las más poderosas, ¿no? Reservando los otros tipos para cuando deban entrecomillarse partes de un texto ya entrecomillado. En este caso, las comillas simples se emplearán en el último lugar, o sea, adentro de todo. Quiere decir que la mamushka más grande, ¿no es cierto?, que sería esta que tengo yo acá, ¿sí?, serían las comillas angulares, latinas o españolas. Esta es la más grande. Hacia adentro voy a usar la segunda mamushka, que serían las comillas, por supuesto, inglesas, ¿sí? Y hacia adentro de eso, hasta llegar a la más chiquita, ponele esta que tengo acá, estas serían las comillas simples, ¿sí? Si entendieron ese concepto, vamos a ver concretamente la frase que está acá escrita y donde yo les marco con color y con una referencia qué comilla estoy usando, ¿no? Fíjense cómo dice esta frase. Juan me dijo, dos puntos, es horrible el cacharro que se compró Mariana. Acá entré yo en esta frase. Me incluí yo. Entonces, fíjense, acá está hablando una persona que dice que Juan le dijo. Por lo tanto, las primeras comillas que utiliza son las angulares para hablar de que Juan le dijo algo. Y después pone la frase de Juan, ¿no? Es horrible el cacharro que se compró Mariana, pero dentro de la frase de Juan, lo que quiere es destacar el cacharro de manera un poco como diciendo qué cosa espantosa, qué cosa de mala calidad que se compró Mariana, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cómo funcionan las comillas, así como les ponía yo como ejemplo, como las matrushkas, ¿no es cierto? Bueno, las comillas se escriben pegadas a la primera y a la última palabra del periodo que marcan y separadas por un espacio de las palabras o signos que las preceden, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá vos tenés un espacio, después pones la comilla y después no hay ningún espacio, ¿sí? Pero si lo que sigue a las comillas de cierre es un signo de puntuación, no se deja espacio entre ambos. Vamos a ver luego un ejemplo de eso, pero lo tienen acá. Acá termina la frase Mariana, viene la comilla inglesa, viene la comilla angular y después viene el punto y no hay espacios entre estos signos, ¿no? Eso es importante, sepan dónde poner los espacios cuando van a escribir. Fíjense entonces, dice, es horrible el espacio, comilla, cacharro. O sea, no hay espacio después de las comillas, ¿sí? Eso es importante porque hace a la calidad de la escritura. Veamos otro ejemplo. Se recomienda utilizar en primera instancia entonces las comillas angulares. Otra vez, si yo digo, me gritaron, dos puntos o espacio y luego pongo la comilla, cuidado con ese perrito, es muy malo, ¿no? Entonces lo que estoy marcando acá son niveles de lectura dentro del texto y para eso están las comillas. Pueden rebobinar el ejemplo y darse cuenta, se los puse a propósito en colores para que ustedes noten dónde están las comillas inglesas, dónde están las comillas simples y dónde están las comillas angulares. Bueno, muy bien. Además, tengan en cuenta eso que les decía sobre cómo se escriben las comillas, ¿no? Se escribe la comilla sin espacio, se pone el texto sin espacio, la comilla y el punto afuera de la cita, ¿no? Fíjense eso, fíjense también que cuando yo escribo la frase, luego viene, por ejemplo, un signo, no viene espacio,
sigue la comilla que cierra la frase y el punto luego, ¿no? Lo mismo si tuviera un número para hacer una llamada sobre ese texto que se escribió, o si tuviera otro signo de puntuación, tampoco se escribiría espacio entre los signos. Eso es importante. Tomen foto de esta pantalla, así no ubican mal los espacios al tipear. También sucede a veces que cuando se tipean mal los espacios en los textos, después la compu desordena absolutamente todo el texto, ¿no? Porque no se olviden que estamos hablando de un lenguaje de unos y ceros, la computadora lee los espacios y puede pasar que de pronto se te abra una palabra en algún lado y vos no sabes por qué. Bueno, puede estar pasando que tengas espacios mal dados dentro de los textos, así que este tema es importante, ¿no? Son señales para que el texto se ordene de manera prolija. Bueno, también se usan de cualquier forma las comillas. Si uno recorre internet se va a encontrar con uso de comillas gráficamente de cualquier manera, qué sé yo, que abren, que cierran, que no abren, o de manera, digamos, un poco sin ningún sentido preciso, ¿no? No está malo, pero no es un elemento decorativo nada más. También este caso es interesante porque es el caso de un isologotipo que incluye comillas en el propio logotipo o nombre de la empresa. Y eso, bueno, puede ser un recurso gráfico, pero no es muy cómodo después a la hora de escribir el nombre de la empresa en un texto convencional. Habría que ver cómo funcionan esas comillas, ¿no? Las comillas son signos que hay que respetarlos como todos los demás y usarlos con el sentido que tienen, salvo que vos tomes esta licencia, pero bueno, hay que ver cómo se aplica esa posibilidad después en todas las maneras en que se nombra la organización, ¿no? Bueno, y esta pieza gráfica me parece divertida. Fíjense cómo acá el diseñador encontró en las comillas un elemento gráfico, simplemente invirtiéndolas, se dio cuenta que había encontrado unos auriculares, ¿no? Y el texto dice hablar menos, escuchar más. Ese es un ejemplo del uso de la comilla de una manera innovadora en una pieza gráfica y me parecía interesante mostrárselos. Es posible que usemos comillas, que usemos asteriscos, que usemos signos para trabajar piezas gráficas, no hay problema. Lo que sí tenemos que saber es cómo se usan de manera correcta y después ver de qué manera vamos a romper las reglas. Pero está bueno conocer las reglas para después poder romperlas, ¿no? En algún punto y que tenga algún sentido hacerlo, como es en este caso, donde las comillas se transforman en un objeto concreto. Bueno, también me gusta, y porque somos estamos interesados en el texto y en el diseño, que cuando uno elige una tipografía para textos largos o para piezas gráficas con mucha cantidad de texto, se fije también en cómo han sido diseñados los signos de puntuación, ¿sí? No es lo mismo las comillas de la Apex, que es una tipografía que yo uso en mi canal, las comillas de la Georgia, que he usado hoy particularmente, que son redonditas, que parecen ojos, las comillas de la Antena Black, que tiene este poder, esta comilla muy pesada, muy gruesa, muy geométrica, también es interesante, o las comillas de la American Typewriter, que tienen otra forma. Hay otras comillas como en esta tipografía donde se transforman realmente en unas cuñas, ¿no es cierto? Las comillas o también las comillas en otro tipo de fuentes tipográficas decorativas. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque me parece interesante que cuando vayan a elegir una tipografía se fijen cómo están diseñados los signos de puntuación también, no solamente las letras, ¿no? Porque tienen muchísimo, muchísimo diseño los signos de puntuación en una familia tipográfica y los tenemos que tener en cuenta. Bueno, entonces, redondeando 3 tipos de comillas. Las angulares, latinas o españolas, que son bajas y que están centradas con respecto a la palabra, como vemos acá, son estas verdes. Las comillas inglesas, que son altas con respecto al renglón, eso es importante. Y las comillas simples o sencillas. Y todas ellas, no te olvides que constituyen una especie de mamushkas en donde yo puedo organizar las ideas y llamar la atención sobre las mismas de esta manera como te mostré en los ejemplos, ¿no? Marcando niveles y marcando un orden a la persona que lee para que comprenda el sentido del texto.
Así que bueno, ahora te invito a escribir abajo del video algunos ejemplos que se te ocurran para que podamos poner en práctica esto que te expliqué, ¿no es cierto? Escribí ejemplos donde tengamos 2 o 3 tipos de comillas en una misma oración. Dale, yo espero esos ejemplos abajo, los voy a ver como siempre uno por uno. Deme un poquito de tiempo, pero lo voy a hacer. Me encanta que compartamos, que creemos acá abajo un espacio donde podemos practicar lo que les voy contando en el video. Así que bueno, acá tenemos al doctor Evil y a las mamushkas, toda esta mezcla que les hice para que comprendan cómo se usan las comillas, que son signos muy hermosos y que nos sirven muchísimo para escribir y comunicar lo que queremos de la manera más efectiva posible. Como siempre, acá tienen, como siempre, sí o sí, bibliografía y referencias que yo tomo para mis videos. Gracias por estar ahí. Espero que se suscriban, ya les dije. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau con las mamuscas hoy. Chau. Que anden muy bien. Adiós. Chau.